literalmente. Pero sale una gran cantidad de personas junto con ellos. Y mis hermanos, el Señor está formando un pueblo para sí. Y no todos son israelitas. ¿Lo están viendo? A veces hemos tenido esa idea que solamente era el pueblo de Israel, pero no es cierto. El Señor está abriendo las puertas para todo aquel que quiera venir. Desde el principio, Él se está formando un pueblo y no es un pueblo de sangre, no es un pueblo que sea porque nacieron todos de Abraham, es un pueblo que nacen en Abraham, pero por fe. Y esa otra parte de este versículo se las dejo de tarea, que salieron grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Es una gran cantidad de ovejas y vacas. Y yo les pregunto, ¿por qué decían que no tenían que comer los israelitas? ¿Lo han pensado? Bueno, se queda de tarea porque no es tema de este pasaje. Versículo 39. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Ellos salen deprisa, son urgidos. Y mis hermanos, es algo que nos podemos imaginar aquella noche. Están celebrando la Pascua. Están comiendo un cordero. Y el pueblo de Egipto, antes de que viniera el que iba a asesinar a los primogénitos, ¿qué habrá pensado de aquellos israelitas? Están muy tranquilos, están comiendo, han matado el mejor cordero y han pintado con la sangre la puerta y los dinteles, los dinteles y los postes. Pero cuando viene la muerte de los primogénitos, ellos entienden. Los egipcios tenían como una de sus más grandes deidades un cordero de 4 caras. ¿Y recuerdan cuando Moisés y Aarón le van a decir a Faraón que deje salir a su pueblo? ¿Por qué? Porque quieren que vayan y adoren. Y les dice Faraón, ¿por qué no adoran aquí? Si ellos hubieran adorado ahí, seguramente hubieran sido muertos por los egipcios porque estaban atentando contra sus deidades. Pero mis hermanos, es el momento en que Dios les ha dicho, tienen que matar al mejor cordero. Es aquí y ahora. Mis hermanos, el momento de adoración a Dios es aquí y ahora. Muchas veces nosotros decimos, esperamos el mejor momento para adorar. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sean las condiciones propicias. Mis hermanos, es aquí y ahora. Y ellos están entonces saliendo apresuradamente y no tienen tiempo siquiera de preparar la masa. Y mis hermanos, esto es muy significativo porque aquella levadura significa pecado. Aquella levadura en la Escritura siempre va a estar asociada con el pecado. ¿Recuerdan que dice la palabra un poco de levadura? Leuda toda la masa. Para muestra basta un botón. Cuando en Romanos el apóstol Pablo nos dice que por un hombre entró el pecado, ¿qué pasó? Todos estamos muertos, porque un poco de levadura leuda
¿Casi toda la masa? Toda la masa. Mis hermanos, somos pecadores. Mis hermanos, es necesario que reconozcamos que aunque somos pecadores, estamos en un proceso de santificación, pero aún hay pecado. Peca usted, peco yo, pecan nuestros pastores, ¿no es cierto? Todos pecamos. Y les dice allá el apóstol Pablo en Corintios, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Eso cantamos hace un ratito en los cantos, ¿se dieron cuenta? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y está hablando a unos corintios que dicen ellos tener mucho amor, tanto amor que había un caso de un hombre que estaba quitándole la mujer a su padre. Y ellos estaban como si nada. Era una iglesia que tenía muchos dones. Es una iglesia que decía tener mucho amor, pero también era una iglesia llena de pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Dice versículo 40, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. 430 años, mis hermanos, no me voy a detener mucho aquí, pero hay una cosa que quiero que sepan. 430 años no son los años que estuvieron bajo esclavitud. Si hay una cosa que tenemos que reconocer, y cuando vamos a Gálatas, cuando vamos hacia atrás y vemos a Abraham recibiendo la promesa, esos 430 años se cuentan desde que Abraham recibe la promesa y hasta este momento. Y justo en este momento, 430 años que se cumplen, el Señor va a liberarlos. Dice, aconteció que al cabo de los 430 años, en ese mismo día, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Jehová. De Abraham a la entrada a Egipto hay 215 años, cuando Jacob entra con sus 12 hijos. Y de ahí a la salida hay otros 215 años, 430 años, y ni un día más, ni un día menos, el Señor cumple su promesa. Y si hay algo que reconocer siempre en toda Escritura, mis hermanos, es que el actor principal siempre es Dios. Cuando alguien les diga que en la Escritura el actor principal es una persona, está equivocado, porque siempre el actor principal es Dios. Siempre que vayamos en la Escritura tenemos que reconocer los atributos de Dios y lo que Dios está haciendo. Y Dios está cumpliendo su palabra fielmente, sus promesas, porque es un Dios infinito, porque es un Dios todopoderoso, porque es un Dios eterno, porque es un Dios soberano, porque están todas las cualidades de nuestro Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, es el momento preciso. No tenía que ser en otro momento de la historia, es justo allí. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquella noche el Señor la pasó en vela. Fíjense, eso es bien diferente de la Biblia en Reina Valera. No dice así. Aquella noche el Señor la pasó en vela, pero me gustó esta parte. Y no es porque el Señor se haya desvelado, no es porque Dios no haya dormido, porque Él nunca duerme. Pero esto es algo para que el pueblo pudiera reconocer lo que Dios estaba obrando de manera milagrosa en aquel momento. La pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas, por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Tendría que ser un recordatorio de aquella salida. Y en esta salida del pueblo de Israel de Egipto, estamos viendo cumplidas las 3 promesas que se le habían hecho a Abraham. ¿Cuáles son 3 promesas que le hizo Dios a Abraham, hermanos? 1, la tierra.
Ellos están saliendo porque ese no es su lugar. La esclavitud en aquel momento no es lo más importante, es que desde Abraham ellos no han tenido una tierra. El Señor los va a dirigir a la tierra prometida. Segunda promesa, ¿cuál es? Una multitud, ¿no es cierto? Iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Y cuántos salieron de aquel lugar? 2 millones de gentes. ¿Y cuál es la tercera promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué nos dijo la palabra? ¿Cuántos salieron con Israel? ¿Solo salió Israel? Salieron mucho más con ellos, porque han sido bendecidos a través de este pueblo del Señor. Ellos tienen que recordarlo por siempre. Tristemente, más adelante vamos a ver que se van a olvidar del Señor. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto para la Pascua, ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni jornalero podrá participar de ella. Vean en su versión y también hay una diferencia. Ahí dice ningún residente temporal, ¿verdad? Y hay restricciones para celebrar la Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Nos preguntamos, ¿por qué los extranjeros no podían celebrar la Pascua? ¿Por qué ellos no y los esclavos sí? ¿Por qué? Cuando habla aquí acerca de los residentes temporales, aquellos extranjeros que pasarían por el pueblo de Israel, son gente que no ha hecho un compromiso de pacto con Dios. Y el esclavo, siendo comprado por dinero y viviendo y residiendo, él puede participar de la Pascua solo si es circuncidado. Es decir, que ha hecho un pacto. Mis hermanos, Dios ciertamente nos llama. Todo aquel que cree. No hay restricción. Solamente debemos tener fe, creer en Él. Y ese es el compromiso de pacto que desde aquí nos está enseñando la Escritura. No nos dejemos engañar, mis hermanos, con las corrientes de este mundo, que hoy en día nos enseñan que podemos disfrutar de las cosas, de los bienes de esta vida sin tener ningún compromiso. Queremos disfrutar de las cosas sin hacer un compromiso con Dios. ¿No es lo que le dice la sociedad a los jóvenes? ¿Puedes tener relaciones antes del matrimonio? ¿Puedes disfrutar de lo que tú quieras? Pero no hacen un compromiso con el Señor. Lo que está diciendo aquí esto no es que porque fuera el pueblo de Israel, es por un compromiso de pacto que el Señor lo está diciendo. Y vienen entonces algunas otras cosas que ellos debían tomar en cuenta para celebrar la Pascua. Deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne, tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Son cosas un poquito raras. ¿Por qué no se le debería quebrar un hueso a aquel cordero que iba a ser sacrificado? No sé si los israelitas supieron por qué. Pero si nosotros vamos, hermanos, allá al Salmo 34, versículos 19 y 20, el salmista nos está diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿A quién guarda el Señor? Al justo. ¿Y quién es el justo? Solamente Jesucristo es el único justo. Y el no romper los huesos de aquel animal era un símbolo de justicia,
que iba a ser aplicado precisamente a aquellos que comieran de aquel animal. Justicia impartida ¿por quién? Solamente por aquel que iba a ser sacrificado para ocupar el lugar de aquellos que merecían la muerte. Y vemos ese cumplimiento grandioso, glorioso en la cruz cuando el Señor Jesús muere. Que es dada la orden de que bajen los cuerpos de las cruces, pero si no están muertos les tienen que romper las rodillas. Y a aquellos dos que estaban crucificados al lado del Señor Jesús les rompen las piernas, pero con el Señor Jesús se detienen y dicen, no, ya no. Y entonces le clavan una lanza de donde sale sangre y agua, para que también se cumpliese la escritura donde dice que fue traspasado su costado. ¿Ven el cumplimiento? Él es el Cordero perfecto. Él es el Cordero que nos trae a nosotros justicia, que nos redime. Es aquel que ocupó nuestro lugar. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Tiene que hacer ese compromiso. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Lo mismo que estábamos diciendo. Y entonces, mis hermanos, vamos llegando a la parte final. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Qué hermoso, hermanos, es este versículo. Y es muy hermoso porque en la Escritura constantemente vemos cómo el hombre peca, cómo el hombre actúa en rebelión con Dios. Pero ¿ven lo que está diciendo aquí? Todos los israelitas, todos cumplieron, y dice la NBI, al pie de la letra, punto por punto, lo que el Señor había ordenado. Qué hermoso, hermanos, es cuando obedecemos. Y cuando obedecemos al pie de la letra, punto por punto. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Una pregunta, hermanos. Dice ahí, versículo 51, ese mismo día el Señor sacó de Egipto. Pero si nos regresamos al versículo 37, dice, partieron los hijos de Israel. Estoy confundido. ¿Salieron o los sacó Dios? En el 37 dice que salieron y aquí dice que ese mismo día el Señor los sacó. ¿Salieron o los sacó? Los sacó y salieron, ¿no es cierto? Escuché a alguien que decía donas Bimbo, ¿no? Así las dos. Qué interesante. Dios derrotó la tiranía que tenía a Israel bajo presión. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios derrotó a los falsos dioses de Egipto. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios salvó a los israelitas de las plagas. ¿No es cierto? Porque a ellos no los tocaron las plagas. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios rompió las cadenas. Dios abrió las puertas. Y ahora ellos son libres, ¿para qué? Para dar pasos de obediencia y seguir a Dios en ese camino de la libertad. ¿No es hermoso, hermanos? Dios hace todo para que nosotros solamente tengamos que seguirlo a Él. Dios
no los sacó en el sentido de quitarles la responsabilidad de ellos, de dar cada paso, porque ahora ellos eran libres. Y como alguien decía por ahí, es algo que se malinterpreta mal. Se malinterpreta el aspecto de la gracia, como si la gracia fuera una razón para que tú y yo no seamos responsables. Y eso es un grave error. Dios nos ha llamado para seguirle. Si hemos confiado en Él, si hemos confiado en su sangre, eso significa que ahora somos libres para hacernos responsables de nuestra salud espiritual. Él es nuestro pastor. ¿No dice así el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En aquellas culturas el pastor iba adelante y las ovejas detrás. Dice también el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el tipo de creyentes, ese es el tipo de cristianos que Dios nos ha llamado a ser. Si has nacido de nuevo, vas a escuchar y vas a seguir. Las ovejas van detrás del pastor. Y diría alguien allá en mi pueblo, ¿y las cabras? Esas agarran pa'l monte. Si has confiado en Jesús, en su sangre, si has recibido su gracia, si has nacido de nuevo, entonces le vas a seguir porque Él te ha liberado. Él te ha librado. Fíjense, mis hermanos, lo que dice ahí la Escritura. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay dos cosas que tenemos que hacer. El que oye y hace. Y no me malinterpretan, no vayan a decir después, es que está hablando de fe más obras. No, el que oye, el que es liberado, forzosamente va a dar frutos de arrepentimiento, va a hacer obras. Las obras van a ser la evidencia de que hemos sido salvos y obedientes. El que oye y las hace. Porque aquel que no oye, dice versículo 49, mas el que oyó y no hizo, fue grande su ruina. Mis hermanos, muchos de esos 2.4 millones de gente que salieron de Egipto no fueron salvos. Estarán ardiendo en el lago de fuego. El Señor está llamando a un pueblo, pero no todos son salvos. No todos obedecen. Muchos escuchan, pero no todos hacen. No todos siguen a su Señor. Qué triste, mis amados hermanos, que aquí hubiera alguien que se congrega, que alaba, pero que no es salvo. Grande es la ruina. Si me amáis, dice el Señor,
guardad mis mandamientos. Hacer es una evidencia de que estamos siguiendo al Señor. Solamente para terminar, hermanos, déjenme compartir con ustedes la obra que se está haciendo allá en la misión. Ahí estamos, hermanos, como Misión Cristiana Soli Deo Gloria, haciendo todo para la gloria de Dios. Estamos teniendo, como les decía, servicios de oración, de alabanza, de predicación. Estamos sirviendo a nuestro Dios, sabiendo que la obra solamente es de Él, que nosotros somos instrumentos de barro solamente. Y es grandioso, hermanos, cómo el Señor está haciendo su obra en aquel lugar. Cómo el Señor poco a poco nos está ayudando. Hay escasez, sí. Nos faltan recursos, sí. Pero ¿saben una cosa grandiosa? Que el Señor está haciendo su obra en aquel lugar. Hay hermanos que nos han visitado y nos han ofrecido su colaboración. A mí me da un gran ejemplo mi hermana Estercita. Recién pasó ese fin de semana lo de su hijo. Ella fue hasta allá y fue con nuestra hermana Aurora, con nuestra hermana Martita. ¿Y saben cómo fueron? En autobús. Y nos decían las hermanas, y la hermana Martita, ¿cómo se bajó del autobús? Iba con su bastón. El que oye y hace. A eso nos ha llamado el Señor. Hay muchos que quieren colaborar con nosotros. Una iglesia en Morelia. Estamos teniendo un convenio de colaboración. Ellos son sembradores de iglesias. Su ministerio se llama Lampey y nos han ofrecido toda la ayuda que necesitemos. Y nos han llamado nosotros también a ir y compartir la palabra del Señor a donde tienen obra. Y es una colaboración hermosa. Mis hermanos, es grandioso servir al Señor. Dificultades sí, muchas va a haber, pero a eso nos ha llamado el Señor, ¿no es cierto? El que oye y hace la voluntad del Señor, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vino el río con ímpetu y dio contra ella, pero no la pudo derribar porque su fundamento estaba sobre la roca. Oramos. Nuestro buen Dios, muchas gracias. Gracias, Padre. Porque, Señor, a través de tu palabra podemos ver grandes enseñanzas. Pero sobre todo nos llaman, Señor, a que nosotros podamos, además de escuchar, ir, Señor, y hacer. Porque te amamos, Señor, porque queremos cumplir, Señor, tus mandamientos. Que solamente en Cristo, Señor, solamente Él nos faculta, porque Él nos ha librado ya del poder del pecado. Nos ha quitado, Señor, las cadenas.
de la muerte y del pecado que estaban sobre nosotros. Y ahora nosotros tenemos que dar pasos firmes, Señor. Y solamente en ti. Porque estamos, Señor, y permanecemos como pámpanos en la vid. Solamente en Cristo es que podemos, Señor, sostenernos y poder dar pasos, Señor, en esta tierra y estar seguros en ti y saber que eres el único y verdadero Dios, Señor, que está sobre todas las cosas y en el cual depositamos toda nuestra confianza y toda nuestra fe. Y en esa confianza te rogamos, Señor, que al salir de este lugar, tu gracia, tu cuidado, tu bondad vaya con cada uno de nosotros. Que Padre Santo, en cada una de la vida, Señor, de mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestras visitas que hemos tenido el día de hoy, Señor, tú obres, les guardes y nos ayudes, Señor, a seguirte a ti, seguir a Cristo como el buen pastor. En tus preciosas manos estamos y te agradecemos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Sí.